Recording is on. Bueno, buenos días. Vamos a empezar entonces este encuentro en el que vamos a abordar la temática del silencio, el silencio y la quietud. Y podemos pensarlo en nuestras disciplinas, sobre todo las artísticas, ¿no? El silencio forma parte sustancial de nuestras producciones, por ejemplo, en la música el silencio es parte, de hecho tiene una figura que para escribirlo al silencio. En el teatro los silencios no siempre son vacíos, a veces son momentos de mucha tensión y son en absoluto silencio. En la danza también podemos pensar la quietud como un silencio de la danza. El silencio forma parte del lenguaje. Entonces vamos a pensar el silencio en nuestra práctica docente, independientemente de la disciplina a la que pertenezcamos. Y para eso les voy a pedir que hagamos un ejercicio, como bien sencillo, que pensemos todas las veces en que pedimos silencio o pensamos el silencio en la escuela. Y hagamos una lista, así sin pensar, y la escribamos en el chat. 3 o 4 situaciones en las que se enuncia el silencio. Siempre puede ser empezando por 1 minuto de silencio, como ejemplo. Escriban en el chat todas las situaciones en las que se enuncia el silencio de alguna manera. Puede ser en la escuela en general o puede ser en el aula. Vamos a esperar eso un cachito. Vamos a hacer ese ejercicio para pensar cómo a veces desde el sentido común estamos repitiendo o estamos diciendo, y qué estamos diciendo. Leer en silencio con Eli. O sea, una actividad individual. Vamos, escriban rápido, como cuando mandan un WhatsApp. ¿Pueden ser refranes, así como dichos Claro, populares? tipo es 1 también. minuto de silencio, el silencio es salud. Cuando ingresa un directivo al aula, muy bueno. Cuando se pasa un aviso, dice Anita. Cuando ingresa un directivo al aula. Uh-huh. Cuando vamos a explicar algo, silencio porque hay que comprender. Cuando habla la docente hacemos silencio. Cuando un estudiante quiere expresar una idea y pedimos silencio. Cuando habla la docente hacemos silencio. Nati Cifuentes, Guillermo. Asistencia, la práctica de danza en general es silenciosa. Cuando estamos trabajando es mejor el silencio, así nos concentramos. Pensalo en silencio. En música los silencios son igual de importantes que los sonidos. Y ni que hablar de la incomodidad del silencio. Esa desesperación que tenemos a veces por llenar todos los huecos, mutis por el foro, esa es una expresión también de las artes escénicas, que es cuando te vas en silencio. Se pone en la didascalia mutis por el foro. El foro es el fondo del escenario. Ay, no la conocía esa expresión, está buena. Entonces se va mutis por el foro.
Mutis Ah, por el mira. foro. ¿Y Mutis se por el usa foro. en la vida diaria, cotidiana también, no? Se usa como chiste, sí. La vamos a incorporar. Silencio en los micrófonos. Así Mirá, que muy muy bueno. bueno, su silencio en los micrófonos. Esa es muy actual. Bien, la idea era como hacer un repaso y pensar cómo el silencio está presente en esto que venimos como reforzando y hablando, que son la ética y la estética del aula, ¿no? Cómo el silencio forma parte de la estética del aula. Nosotros nos han enseñado y entendemos que nuestras clases en general tienen que suceder en silencio. Y el silencio muchas veces se pide para que nos escuchen, porque la clase termina siendo una conversación unilateral. Es yo hablando y necesito que me escuchen, necesito que hagan silencio para escucharme. Y a veces, cuando yo pregunto o pido una interacción y hay un silencio en la clase, suele ser incómodo, porque es como no saben. Parece que tuviera que salir rápido una respuesta, alguien que dice, si no, había algo que no está funcionando en esa conversación que es la clase, si hay silencios largos, incómodos. Entonces, queríamos traer este ejercicio sencillo y este juego como para pensar qué lugar está ocupando el silencio en la ética y en la estética de nuestras clases. A veces termina siendo casi punitivo el silencio, hacerlos callar para que me escuchen, o quedarme, a veces pasa también que nosotros cuando nos quedamos callados mirando al grupo, es como, uy, la profe se cayó, ¿vieron? Cuando están todos en cualquiera y de repente nos quedamos calladas mirando y es como, che, la profe es toda una situación, la profe se cayó, no. Que es mucho más efectivo a veces que estar gritando 3 minutos para que se callen. Pero bueno, cómo el silencio empieza a ocupar un lugar hasta de vértigo, como de vacío, ¿no? El vacío nos da nos genera una tensión, nos genera... y por ahí poder empezar a incorporar los silencios como parte de esa conversación. Y los sonidos también, digo, la ausencia de silencio. Es necesario que toda la clase sea en silencio, es necesario que silencio para concentrarnos. No sé si todo el mundo necesita silencio para prestar atención, o un silencio total, digo, como son verdades que repetimos y por ahí está bueno como preguntárnoslo. Hoy les pibes tienen una capacidad de atenciones múltiples tremenda. Hay que ver si esas atenciones son de calidad, ¿no? Pero tienen una facilidad para la simultaneidad que nosotros no tenemos, por lo menos la de 40 para arriba, por lo menos de donde pertenezco yo. Entonces, como dejar esta pregunta instalada, ¿qué lugar ocupa el silencio en nuestra estética del aula? Pensando también en lo que denunciábamos al principio del lugar que ocupa en los discursos, ¿no? En los discursos estéticos. El silencio en teatro, el silencio en la danza, el silencio en la música, el silencio en la literatura. Y si eso lo podemos traer al aula y pensar cómo podemos usar esa estrategia del silencio, de lo que dice el silencio, para que forme parte de nuestra estética del aula también. Y ya para meternos en lo que leímos de la clase 3, pensar desde otra categoría el silencio que tiene que ver con el silencio epistémico, tiene que ver con esos saberes silenciados, esos saberes no dichos, y que también tienen que la invitación es a que formen parte de nuestra estética, y allá acá entra un poco más la ética también del aula. ¿Y por qué traía esta cuestión del silencio en el aula antes? Porque a veces la forma de que emerjan estos otros discursos que no son los formateados académicamente, tienen que ver con hacerles espacio. A veces en el aula surgen estos saberes otros, pero si no hay espacio para que surjan, si no hay un silencio para que pueda emerger ese saber otro, que en general
no vamos a ser nosotros los que lo saquemos, sino que en general van a ser nuestros estudiantes, hay que hacerles espacio y hay que generar una dinámica y una estrategia didáctica para que eso pueda suceder. Y a veces es dejando silencios y abriendo la escucha, ¿no? Que lo hablábamos en la clase pasada también, como qué pasa con la escucha. Entonces, pensar estos silencios epistémicos son estos saberes que quedan por fuera de lo que la episteme colonial nos ha enseñado, que es el saber, y ir a rescatarlos y a escucharlos, nos permite construir otro tipo de dinámicas de clase y otro tipo de construcción epistémica. Y para eso nosotros les propusimos la categoría de herida colonial, que tiene que ver con esto que es quienes estamos en territorios colonizados y que tenemos una cultura colonial, podemos, ahora vamos a ver cómo lo explica Silvia Rivera Cusicanqui, esta cuestión de la herida colonial, es muy interesante como estrategia para conectar fácil y directamente con una experiencia a otra. Bueno, la vamos a escuchar a ella y después vamos a ver por qué nos es tan accesible entender qué es la herida colonial a partir de estas experiencias, que nos la va a enunciar Silvia, pero seguramente nosotros vamos a recordar rápidamente alguna en la que hayamos sentido esa situación de herida que a ella le llama herida colonial. Ahí les voy a compartir. Voy a ponerles 2 recortes de lo que es el video de Silvia. Después les compartimos el link igual. ¿Me dice la pantalla? ¿Están viendo? Ahí se ve chiquitito, ¿lo vas a ampliar? No. Sí, ahora lo amplío. Ahí va, ahí va. Es habitual en Bolivia que los niños blancos y mestizos sean criados por mujeres indígenas. Cuando los niños crecen, las familias los separan de esas mujeres e incluso les enseñan a despreciarlas. En eso consiste lo que se nombra como complejo de Aguayo. Esta fue la historia de Silvia. Por eso, la memoria de su primera infancia está impregnada del recuerdo de Rosa, la chola que la cargó de niña y que amó como a una madre. Yo me creo de niña, de bebé, cargada en un aguayo y oliendo un cuerpo y sintiendo colores, olores, sabores de esa mujer, Rosa, la cual se muere cuando yo tengo 8 años y me deja huérfana y me entero que no es mi mamá, y esa fue realmente una especie de crisis existencial que yo la asocio con la herida colonial. Eso es el complejo de Aguayo, así es el complejo del aguayo. Y que yo creo que hay hijas del aguayo que somos sensibles a esa belleza de la cultura. La María Galindo, por ejemplo, tiene una historia muy bonita escrita en uno de sus libros, que dice: yo no necesito tener sangre aymara para identificarme con una chola que me cargó de niño, y que de ella he aprendido a desear esa interacción con un mundo despreciado y tener algo de eso dentro de mí. Y yo de hecho lo tengo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, porque el hablar aymara sí me ha dado a mí. O sea, Rosa también te regaló la aymara. Sí, yo era aymara de oídas, o sea, yo entendía todo, yo escuchaba la cadencia, todo era familiar. Después, cuando me fui a Polo, ya empecé con el quechua, pero
Al volver, volví a aprender aymara con profesor, con todo, y después me fui a vivir a Yungas y ahí lo completé. Pero el proceso de aprendizaje de la aymara no acaba nunca. Silvia, ¿y fotos de Rosa no tenés? No, es increíble, pero no tengo fotos. Tengo la memoria total, precisa de su rostro y de la picada de mi abuela. Y su hija es muy amiga mía. Entonces, sí, se parece mucho a ella. Entonces es como revivirla a la Rosa. Ahora último, me ha acompañado en una vigilia, o sea, tenemos así una, y con ella vamos al cementerio. Bien, este pedacito les quería compartir y otro pedacito más adelante. Tengo que sacarlo de pantalla completa porque si no, no veo los minutos. Este video es súper recomendable que lo vean porque es muy... Si no la conocen a Silvia, es un gran video para conocerla. Como valorización de lo europeo y desvalorización de lo propio. Como forma de dominación que va más allá de la economía y que nos configura, desde cómo comemos hasta cómo concebimos el conocimiento. Por eso a Silvia le gusta identificarse como una mestiza que busca descolonizar su subjetividad. Cuando ya volví del exilio, ya formé todo un grupito que era el taller de historia andina, donde parte de nuestra formación era contar cómo te llegó la herida colonial. Y cada uno contaba cómo la discriminación aquí o cómo habían tenido que dormir en la calle porque no había un lugar donde hospedar, qué sé yo, todo el sufrimiento de ser aymara, migrante urbano, y yo el sufrimiento de ser mestiza puesta en el mundo sin que yo he pedido a nadie que me pongan y tener que entender que hay una dominación y que yo debo ejercerla y que yo no quiero ejercerla. ¿Cuál es la materialidad de esa herida colonial? Eso opera sobre los afectos. Cuando a ti te dicen que tú no puedes darle un beso a una persona porque ella es una india y yo le quiero dar un beso y vulnera mi sentido más elemental del afecto, de la protección, del cariño, del amor, y que me digan que esa no es mi mamá y que no tengo por qué tenerle cariño, es como que digan un latigazo. O sea, el afecto es muy vulnerable y uno tiene mucho sufrimiento por esas rupturas de afecto. Yo me acuerdo, mi hijo mismo una vez volvió llorando del colegio y lo trajo a su amiguito. Y su amiguito, ellos estaban en colegio fiscal, y su amiguito era Iriondo de los Yungas y era lazarillo de un ciego. Y su profesora le dijo hediondo. Y mi hijo no pudo aguantar y se salió del colegio y después lo fue a buscar a su amiguito para traerlo y como para que comamos juntos. Y el otro no podía ni contarme porque se le llenaban las lágrimas, ¿ya? Porque era su mejor amigo. Entonces eso para él yo creo que ha sido la herida colonial. Entonces son esas las experiencias fundantes que luego se traducen en inquietudes académicas, claro. En entender por qué un hombre que puede ser un sabio, que puede tener un conocimiento de muchas cosas, es tratado, es tuteado, es tratado con displicencia, con desprecio. ¿Cómo es posible que uno tenga una cortina que te impide ver al ser humano, ¿no? Y cómo la igualdad de inteligencias, la posibilidad de pensar reside en cada ser humano, y la experiencia de cada uno es incanjeable con la de los demás, y todo el mundo tiene algo que enseñarte, y tú también, o sea, todo eso es pues la comunicación. Bien. Ahora tengo que esperar que me saque de acá. Lo interesante de escucharla a Silvia es que es muy clara como ella se dedica a dar estos talleres de los que estaba contando, que
trabaja desde la educación popular en general, aparece esta idea de la herida colonial es muy fácil de rastrear en experiencias concretas. Y esas experiencias concretas están atadas, ella dice, a los afectos, ¿no? Porque son todas las maneras de dar cuenta de ella, de lo que le sucedía en esas situaciones de herida. Primero, la palabra herida es claramente una situación del cuerpo, es un dolor. Y todas las imágenes que ella nos decía es un latigazo. Está claramente puesto en una sensación, en lo que son para Spinoza los afectos, ¿no? Los afectos suceden en el cuerpo. Más allá de lo sensible, del nombre que yo le puedo poner, me puse triste, me puse contento, es algo que nos sucede en el cuerpo. Uno no puede quedar muy indemne de escuchar estas experiencias que está contando Silvia, ¿no? Un niño despreciado por pertenecer a una comunidad originaria en la escuela y por sus propias características, ¿no? Me acordaba de lo que Kusch habla del hedor, ¿no? Cómo el hedor, poder sentir el olor del otro, nos separa y a la vez nos pone en un lugar de privilegio, ¿no? El olor, cómo huelen esos otros. Y esta idea del hediondo es una palabra que se usa mucho, en Chile también se usa mucho, la hediondez. Son personas hediondas, porque tienen una casa con calefacción a leña, porque viven de otra manera donde no huelen como huelen los que están más occidentalizados, digamos, ¿no? Entonces, el hedor ya es algo que separa. Y este insulto de la hediondez. Y todas estas cuestiones son como eso me interesaba, son experiencias que suceden, que se identifican rápidamente en el cuerpo. Nos pasa algo cuando lo cuenta, y ella cuando nos lo cuenta, lo enuncia desde ahí también, de sensaciones y de afectos claros en el cuerpo. Entonces, la categoría de herida colonial es muy interesante tenerla en el espectro, tanto para hacerle lugar cuando hay tener esa escucha para cuando sucede, para cuando aparece algo que tiene que ver con la herida colonial, con situaciones de experiencias de herida colonial, y a la vez, y poder rescatarlas desde nuestro lugar docente como para hacerle lugar ese saber otro que está apareciendo y ponerlo en valor, y esto que ella dice después, ¿no? Cuando esas heridas después se transforman en inquietudes académicas. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos al mundo académico y se nos adormecen esas inquietudes? O sea, todos tenemos esas inquietudes de esa sensación de la injusticia, ¿y qué pasa cuando lo académico nos adormece esas inquietudes? Nos pone en otro lugar, le pone otras categorías al modo de ver la realidad que nos adormece esas quizás primeras inquietudes académicas. Y cómo hacer que nuestros estudiantes, que en el aula también circule esta inquietud, que puede ser una inquietud académica también. No dejarla por fuera, no silenciar esas epistemes, sino darles un espacio y darles esa entidad de episteme, no ¿vieron cuando esas separaciones que hacemos como de saberes y de conocimientos? Los saberes son esas cosas que saben la gente que no estudió, ¿no? La tejer, la artesanía, el arte y la artesanía, la música culta y lo folclórico. Como todas esas separaciones son modos también de entender el campo en términos de conocimiento. De poder tener, la idea era traerles esta categoría de herida colonial para poder hacerle lugar, hacer los silencios para que aparezcan estos saberes silenciados, para tenerlos en cuenta, como abrir ese espacio de silencio para ver si emergen otras experiencias y también nosotros estar atentos para poder rescatarlas cuando aparecen. A veces son incómodas, entonces quedarse ahí a veces no es un lugar cómodo para nosotros como docentes, pero nada, empezar a hacer ese ejercicio, porque el otro día hablábamos entonces, ¿qué les llevo? Si voy a trabajo en una comunidad, en una comunidad donde hay pueblos originarios, ¿qué? Llevo textos del pueblo mapuche, y si los pibes no se sienten identificados aún con eso,
O sea, es como, vieron que a veces uno peca de buenas intenciones y termina como siendo más colonizador a veces que, pero sí abriendo la escucha de qué es lo que sucede ahí, qué es lo que circula, para poder construir un espacio de otro tipo de circulación, que sea más conversada la clase, y menos unilateral en ese pedido de silencio para que nos escuchen. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un poco de silencio también y escuchamos qué otra cosa hay del otro lado? Bueno, esa sería la propuesta de proponerles pensar desde la herida colonial. Ahora le voy a dejar lugar a Carol, que les va a proponer otra actividad. Bueno, buen día. Para este juego que vamos a hacer, tienen que tener abierto el chat. Sabrina va a compartir un video que tiene preguntitas. Entonces, van respondiendo las preguntas que van leyendo, las van a ir respondiendo en el chat. Cuando termine la serie de preguntas, ahí recién publican o suben el chat. La idea de esto es que respondan lo primero que se les venga a la mente, ¿sí? Que no vayan a la segunda o tercera opción que se les aparezca, sino la primera. En eso traten de ser fieles, porque si no, no tiene mucha gracia. Así que bueno, los dejo ahí si ya tienen abierto el chat como para ir respondiendo, podemos empezar. Sabrina, ya mandá el video nomás y no hagan trampa. Bueno, ahí creo que se ve ya en pantalla, ¿no, Carol? Sí, está perfecto. Listo, ahí ya le doy para que arranque. Ustedes ya tienen esa imagen, no la cambien, la primera que les surgió, no la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, la primera. No vayan contestando, no vayan subiendo las contestaciones al chat, sino escriban. O sea, era edad, tipo de danza, color de piel, sexo, clase social, cultura. Pueden subir el chat. Ballet, 12, 13 años, trigueño varón, clase media, danza clásica, 20 años, blanca, mujer, europea, alta, danza clásica, 12 años, blanca, mujer, española, alta, danza clásica, 30 años, blanca, clase media, folclore, 25 años, rosada, mujer araucana, clase baja, danza clásica, 13 años, blanca, mujer, medios de comunicación. Ballet, 30 años, blanca, clase media, mujer, europea.
Joven, negra, danza africana, 23 años, clase baja. Flash dance, danza moderna, joven, mujer, anglosajona, pobre. La de la película. Betiana dice danza clásica, 20 años, blanca, mujer, clase media. Folclore, danza folclórica, 14 años, blanca, mujer, clase media. Bien. Bueno, hay una gran mayoría de una determinada identidad que le asignamos a la danza, porque estas imágenes, estas primeras imágenes que surgen, tienen que ver con qué identidades culturalmente nos han hecho identificar a la danza. Entonces, estas identidades son las que tenemos naturalizadas, las que aprendimos a través de la cultura y de la educación. Les voy a leer un texto de un pequeño fragmento de Álvarez Leguizamón, que dice, bueno, se reproducen discursos y hábitos discriminatorios no reflexivos que han sido modelados por la cultura hegemónica como configuraciones afectivas en el orden de los sentimientos y las creencias. Este modelo categoriza y juzga al otro, racializándolo según el fenotipo y re-racializándolo según la cultura, amarrando así las diferencias sociales a un sustrato biológico. La cultura hegemónica genera y construye las diferencias de clase, raza y género. Esto tiene que ver también con lo que le escuchamos decir a Rivera Kusikanski sobre esto que queda impreso en el orden de los afectos. Y así también quedan impresos todas estas cuestiones de discriminación de clase, raza y género, también están impresas en las disciplinas que manejamos cada uno, en los lenguajes. Ningún lenguaje es una isla, sino que somos parte integrante y participante de la cultura. Bien, y estas identidades que surgen acá, ¿no? Que en general son la de la bailarina joven, de ballet, clásica, mujer, de clase más o menos media. Esto es lo que nosotros entendemos que es la danza, ¿no? Cuando en realidad es solo una identidad, la de la cultura hegemónica. Han aparecido algún ejemplo de danza folclórica, que ya tiende a ser también otra clase social, con otro tipo de tez, y en un solo caso una bailarina afrodescendiente, y todas son mujeres, solamente hubo un hombre, dos. Entonces, esto va circunscribiendo la danza también, ¿no? Insisto, esto también lo se puede hacer con otras disciplinas. Pero bueno, estas identidades que aparecen son las que invisibilizan otras. Por eso hablamos de identidades en danza, ¿no? Porque hay muchas más. ¿Y cuáles son esas posibles otras identidades? Ahí, Sabri, si podés pasar el segundo videíto. Esto también es parte de lo que la herida colonial deja de lado, ¿no? Estas otras identidades que nosotros pensamos que no tienen que ver con la danza o no estamos acostumbrados a asociar con la danza.
Bien, gracias, Abri. Bueno, hay muchas más identidades, hay muchos más tipos de danzas. Esto es como para decir, bueno, existen otras que no contabilizamos. Nosotros cuando estamos hablando de que este diseño tiene un enfoque decolonial, crítico y emancipatorio, nos referimos no solo a que vamos a adoptar una determinada perspectiva o un determinado lugar desde donde mirar, ¿sí? O sea, ponernos estas otras gafas de colores, sacarnos las que tenemos y ponernos las de otro color. No estamos solamente hablando de mirar y tomar ese punto de vista. También estamos hablando de prácticas, ¿sí? Porque, bueno, nosotros decimos que la teoría es constitutiva de la práctica, van juntos, hablamos de praxis, ¿sí? Entonces, tenemos como dos momentos. Un primer momento que sería el de la deconstrucción del colonialismo, la decolonialidad, donde nosotros intentamos desmontar estos supuestos del orden de las creencias y los afectos, ¿sí? Y otro segundo momento donde nosotros lo que vamos a intentar es generar nuevos discursos otros, en el orden, o sea, epistemologías otras, producciones otras, pedagogías otras, didácticas otras. Para este segundo momento, o sea, para los dos momentos, pero bueno, vamos a ir ahondando más en este segundo momento, tenemos como herramienta en este diseño los núcleos problemáticos. Ahí, Sabri, si querés pasar la diapo. Bueno, nosotros proponemos a los núcleos problemáticos como orientadores del conocimiento disciplinar. Estructuran las perspectivas para orientar el conocimiento disciplinar. Bueno, ¿qué sería esto? Entonces, nosotros en esta charla que estamos teniendo, este primer momento de generar conflicto, o sea, el cuestionamiento que da paso a la deconstrucción de supuestos, esto lo hemos estado haciendo con el video de Rivera Cusicanqui, con esto de ver desde dónde estamos parados en nuestra colonización, ¿no? Con respecto a la danza, por ejemplo, con respecto a esta disciplina, y ver qué otras identidades existen dentro de la danza. Este fue el primer momento de construir, desmontar. Estos supuestos del orden de los afectos y las creencias. Entonces, en el segundo momento de pasar a la producción, a la práctica, hacia la producción cultural y artística de discursos otros a través de una consigna didáctica, es lo que vamos a intentar ahora. O voy a intentar desde la disciplina danza, que entra por primera vez en la educación formal secundaria neuquina, así que bueno, también por eso tomamos esta disciplina como para hablar de lo disciplinar, como para que nos vayamos conociendo. Ahora vamos a trabajar juntos los de la danza con el resto de los lenguajes que ya existen, y lo mismo pasa con teatro. Bueno, la propuesta de consigna que voy a hacer está relacionada con una propuesta de RPP, de regulaciones políticas pedagógicas, que instala este nuevo diseño. Tiene que ver con la conversión de los actos escolares en jornadas de reflexión histórica.
¿sí? Esta es una nueva propuesta para este diseño. Y bueno, acá les voy a leer una pequeña síntesis de un texto de Marcelo Lafon, Nación y Estado en los actos escolares. Dice que las fechas conmemorativas de personajes y sucesos de la historia argentina se instituyen desde el Estado como parte de un ejercicio pedagógico de poder y dominación simbólica del sistema educativo para la hegemonía de las clases dominantes. Esto implica justamente la construcción de un vínculo emocional que conlleva una determinada identidad nacional. Volvemos a hablar de los afectos, las creencias y la identidad, que están sumamente asociados. Mediante los actos patrios escolares somos instituidos simbólicamente en la identidad argentina y en las creencias que dicha identidad implican y que permanecen actuando implícitamente en nuestra cotidianidad. Bien, entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si diseñamos efemérides propias de nuestro área, lenguajes y producción cultural? ¿Qué pasaría si diseñamos nuestras efemérides disciplinares? Bueno, entonces, ¿qué serían efemérides de la danza? Entonces, la consigna sería asociar estas efemérides de la danza con los supuestos discriminatorios, para romper, digamos, para desmontar los supuestos discriminatorios de danza en relación a raza, clase y género, ¿sí? Entonces, bueno, algunas posibles propuestas son estos micros, estos 3 micros que va ahí a mostrar Sabrina, porfa. Si querés, Sabri, podemos... Esos tienen sonido. No sé si se escuchará. Bueno, el 29 de abril es el Día Internacional de la Danza, en conmemoración de un francés, Norbert, que estaba relacionado justamente con la danza clásica, el ballet clásico, y tiene que ver el 29 de abril con la fecha de su nacimiento. Y una manera de entrar, poner en tensión este Día Internacional de la Danza, que se crea como que parte del nacimiento de un... Me dicen que no se escucha. Si les parece, apago el... ¿No se escucha el video o no me escuchan a mí? Pregunta. A vos te escucho yo. El video no se escucha. No, salió sin música. Bueno. La idea de un Día Internacional de la Danza asociado con el ballet clásico es como asociarlo con una danza universal, ¿sí? Que está bien, está en todo el mundo porque forma parte de la cultura hegemónica eurocéntrica, ¿sí? Pero bueno, la idea de asociar este día con una danza mapuche, como es en este caso, es proponer que todas las danzas son también internacionales y todas las danzas pueden, o sea, no quiero usar el término universal porque lo estamos tratando de deconstruir, pero todas las danzas son de todo el mundo y son internacionales. Bien, pasamos a un siguiente micro si querés, Sabri. Dale, Carol, por ahí. Yo tenía el micrófono apagado por ahí, tiene que ver con eso.
Ahí vamos. Perdón, el siguiente micro, Sabri, tenía el micrófono apagado. Bien, bien. Ahí vamos. Bueno, Ahí vamos. estas son las efemérides, efemérides propuestas de efemérides, ¿no? Vemos esta última. Y mientras les voy diciendo que estas propuestas no terminan acá. Estas son, o sea, están puestas así en un pequeño formato audiovisual, pero la idea es trabajar estas efemérides disciplinares con discriminación de género, raza y clase en el aula desde los conocimientos y saberes de la danza. Ahora vamos ahí. Si tomamos, por ejemplo, la del 29 de abril, Día Internacional de la Danza, con danza mapuche, bien, entonces, ¿cómo trabajaríamos esta consigna dentro de la clase de danza desde los conocimientos y saberes disciplinares? ¿Sí? No hablamos ya de contenidos, sino de conocimientos y saberes en este diseño. Les adelanto. Conocimientos y saberes de la danza que se trabajarían en el aula para llegar a una producción que vamos a ver relacionada con el Día Internacional de la Danza y la danza mapuche, que vamos a ver ahora, en breve, un video. Contenidos que se van a trabajar son educación somática, para el movimiento osteoarticular y la flexibilidad de la columna, que nos va a permitir realizar determinadas curva alta, curva media, curva baja, torsiones más jugadas, no muy cotidianas, en el medio de otros movimientos. Calidades de movimiento es otro conocimiento. Calidades de movimiento cortado y focalizado en una sola parte del cuerpo, el peso como calidad de movimiento y como forma de organización técnica del movimiento, y por supuesto lo más importante, la composición coreográfica, donde podemos partir. Estos son determinados conocimientos, es mucho más amplio, pero esto es lo que se puede ver en el video que sigue, donde entra a trabajar, donde podemos partir para componer danza desde lo gestual, ¿sí? Y trabajar contenidos como la repetición de una secuencia determinada secuencia de movimientos, esa repetición como para generar determinado tipo de discurso. Todo esto, que son conocimientos y saberes de la práctica en el aula de danza, unidos a esta consigna de efemérides para poner en tensión discriminaciones de raza, género y clase, que tienen que ver con los núcleos problemáticos, porque tienen que ver con las identidades, con la cultura hegemónica, con las corporalidades, con todo esto con muchos de los núcleos problemáticos, porque son este cruce, pueden llegar a dar un resultado como este, que es un trabajo de
de Ailín Carimán Melico, relacionado con la danza contemporánea, que es un lenguaje que es como un recursero de muchos otros lenguajes, ¿no? Y que como trabaja mucho con la composición coreográfica, permite que el bagaje que cada uno traiga de movimientos lo pueda convertir en discurso en la danza, ¿sí? Bueno, este video, si querés ponerlo, Sabri, como propuesta para el 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Avísenme si no se escucha, porque está bueno el sonido acá. Según el censo de población y vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, que es exótico, ilícito, asociado, cabrero, muerto de hambre, originario, depravado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, mono sapiens, malvividor, malmoridor, que es exótico, ilícito, asociado, cabrero, muerto de hambre, originario, depravado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, mono sapiens, malvividor, malmoridor. Analfabeto, bárbaro, injusto, primitivo, no nato. Siempre existe eso. Polígamo, guerrero, indómito, minoría étnica, raza inferior. Guerrera, pero inferior, indio culiao o araucano. Acepciones nunca consultadas a boca mapuche. ¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar? Racista, fuchiñuque. Que te quede claro. Demórate un poco más y di mapuche. La boca te quedará ahí mismo. Bueno, este video lo pueden encontrar en la plataforma, porque bueno, por ahí con las distintas, los flujos distintos de subida y bajada de datos, por ahí no se pudo escuchar bien, pero bueno, después lo pueden volver a ver. Termina siendo igual una producción interdisciplinar, porque tiene un componente literario, tiene un componente desde la música, obvio desde la danza, y tiene toda esta cuestión del video, que es también otro lenguaje, porque tiene tomas, montajes y una localización distinta también, ¿no? Y además también está relacionado con lenguas otras, pues estamos hablando de una lengua distinta a la del español, que tiene su propia cosmovisión. Bien, y para terminar así, para no extenderme mucho más, les quería compartir un par de diapos
que son fragmentos, un primer fragmento, si querés ir compartiéndolo, Sabri, de la bruja y Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que habla acerca de los cercamientos, ¿no? Y bueno, proponerles esto del cercamiento cultural. No sé si lo pueden ver bien, está como medio, bueno, se los voy a leer rápidamente. Mientras se perseguía el disciplinamiento social, se lanzó un ataque contra todas las formas de sociabilidad y sexualidad colectivas. Esto viene desde la Edad Media. Este proceso viene desde la Edad Media, ¿no? ¿Lo podés ampliar? Mientras se perseguía el disciplinamiento social, se lanzó un ataque contra todas las formas de sociabilidad y sexualidad colectivas, incluidos deportes, juegos, danzas, funerales, festivales y otros ritos grupales que alguna vez habían servido para crear lazos y solidaridad entre los trabajadores. Peter Burke ha explicado este proceso como una campaña contra la cultura popular. No obstante, lo que estaba en juego era la desocialización o descolectivización de la reproducción de la fuerza de trabajo, así como el intento de imponer un uso más productivo al tiempo libre. En Inglaterra, este proceso alcanzó su punto culminante con la llegada al poder de los puritanos después de la Guerra Civil, 1642-1649, cuando el miedo a la indisciplina social dio lugar a la prohibición de las reuniones y festejos proletarios. Pero la reforma moral fue igualmente intensa en las regiones no protestantes, en donde en el mismo periodo las procesiones religiosas reemplazaron al baile y la danza que se habían venido realizando dentro y fuera de las iglesias. Incluso se privatizó la relación del individuo con Dios en las regiones protestantes a través de la institución de una relación directa del individuo y la divinidad. Y en las regiones católicas con la introducción de la confesión individual. La Iglesia misma, en tanto centro comunitario, dejó de ser la sede de cualquier actividad que no estuviera relacionada con el culto. Como resultado, el cercamiento físico ejercido por la privatización de la tierra y los cercos de las tierras comunes fue ampliado por medio, no alcanzo a leer ahí, si podés, se podrá, a ver, si no, a ver, un segundo. Fue ampliado, se los leo. Como resultado, el cercamiento físico ejercido por la privatización de la tierra y los cercos de las tierras comunes fue ampliado por medio de un proceso de cerramiento social, el desplazamiento de la reproducción de los trabajadores del campo abierto al hogar, de la comunidad a la familia, del espacio público, la tierra en común, la iglesia, al privado. Acá vemos entonces una historización de este acercamiento cultural, esta formación o conformación de creencias y afectos, ¿no? Estas cosas que vienen desde la cultura europea y que se vienen trabajando desde finales de la Edad Media, se vienen inculcando social y culturalmente, las perviven aún hoy y forman parte de nuestras creencias y nuestros afectos. Bueno, les pasamos a la segunda y última diapo y con esto termino. Y hablando un poquito del cercamiento de la producción cultural en Argentina. Estos son fragmentos y testimonios que relevó Silvia Barrios en los pueblos Huichi y Chorote, pobladores del Horizonte. Tantos años entonces esto son testimonios. Tantos años de estar cantando para adentro, los nuevos no lo han escuchado nunca. Ellos no cantan más. Los nuevos serían las nuevas generaciones de Huichis. Esto es un testimonio de un Huichi. Solo hay la música de la radio o del evangelio. La única de nosotros que estaba permitida era la de nuestros instrumentos pequeñitos. Será porque no tiene palabras y porque no se baila. Cuesta mucho tomar coraje.
a los que cantan se los lleva el diablo porque fracasan, caen en la tentación. Sabemos eso porque siempre nos advierten los evangelios las personas de esas iglesias extranjeras que llegaron desde principios de 1900. Ellos recomiendan mucho estar lejos del canto-baile para que nos podamos salvar y prohíben todos esos conocimientos de los antiguos. Así estamos libres para creer las cosas nuevas que ellos traen. Otro. Para no condenarse, según decían los misioneros, ellos callaron. Esto es un comentario de Silvia Barrios. A cambio, ganarían seguro un lugarcito en el cielo y alguna protección en la tierra. Solo alguna vez se acordaban de cuando tobas y pilagaes, chulupíes y chuhuancos, matacos y chorotes cantaban cada grupo su propia música, todos juntos, sin perder su sentido de pertenencia a un idioma, a una canción, a un pueblo. David, el cacique de los Toica, decía, antes no queríamos ser indios, aunque nuestros padres o abuelos lo hayan sido, decíamos que éramos criollos. Ahora, cada vez más, nos animamos a reconocer que venimos de indios. En la ciudad se van dando cuenta que estas cosas de nosotros son cultura. Bueno, ya termina esto. Si quieren seguir, Sabri y Eli con lo de la devolución de los foros. Creo que antes había una compañera que levantó la mano, ¿puede ser? ¿O no? Sí, por ahí estaría bueno que si tienen algo para... Por ahí justo las dos intervenciones fueron como las dos de corrido y no les dimos espacio como si querían comentar algo o lo que fuera, por fuera del chat, que tengan un espacio ahora. Y después seguimos con lo del chat de la clase anterior. Bueno, ahí igual en el chat había, una compañera decía que el video de Ailín había circulado para las jornadas curriculares. Está bueno eso. Pero si querés arrancar, por ahí después si quieren intervenir, intervengan nomás. Siéntanse libres, claro, de por ahí surge ahora, qué sé yo, o en los foros también, a destiempo un poco, pero siempre volver sobre lo visto ya está bueno y son ejercicios muy interesantes. Después tomarse unos minutos para escuchar, para ver, excepto que por ahí estamos intensas con esto de, bueno, queremos mostrar todo, como sacar todo y por ahí dejamos abierto un poco el abanico en realidad dejamos poco espacio para, no sé, díganos ustedes, para las intervenciones. Evitamos los silencios incómodos, volviendo al lugar de este tópico, ¿no? De esta idea. Bueno, Sabri, ¿vos tenías la clase 1? Sí, ¿cómo están? Nosotros nos vimos el lunes pasado y en la clase asincrónica que se publicó inmediatamente terminó el encuentro sincrónico del lunes. Bueno, quedó ahí una consigna luego de la clase 3, que, bueno, estaba en consonancia justamente este encuentro sincrónico de hoy, de alguna manera buscó ser una continuidad, de una profundización un poco más de esa clase 3. Y lo que queríamos hacer con él y en este espacio final, es recuperar algunas cositas, algunos aspectos de las propuestas que se fueron compartiendo en el foro de las consignas a partir de la invitación a generar tu artesanía didáctica en relación con la disciplina y ver cómo se pueden empezar a ensayar estos cruces, con las distintas perspectivas. Bueno, por ahí en algunas de los aspectos que nos gustaría resaltar en este momento es que en todas estas propuestas aparece una búsqueda por cruzar los conocimientos disciplinares
con las diferentes perspectivas. Por ahí al principio sucede que, ¿qué pasa con los conocimientos? ¿Qué pasa con las perspectivas? ¿Qué pasa con los enfoques? ¿Cómo hacemos para poner en juego toda esta, por ahí, como decía, este abanico de lentes en una consigna, en el espacio del aula? Lo que queríamos resaltar en principio es la importancia de tener en cuenta que este es un trayecto que está comenzando y que toda consigna, toda propuesta para el aula, en definitiva, tiene su puesta en escena en el aula misma, ¿no? Todo este espacio que estamos generando en este momento y lo que se propone en la conformación es generar un espacio de reflexión y por ahí un espacio hipotético, ¿no? Esta formación hipotética en relación con nuestras experiencias reconocidas, por supuesto, toda nuestra experiencia docente es sumamente reconocida y necesaria para generar estas prácticas de revisión, que de alguna manera queremos decir de este modo, pero en definitiva la puesta en escena se realiza en el aula, ¿no? Las devoluciones más genuinas son las de nuestros estudiantes y lo que sucede ahí de alguna manera nos da la pauta de cómo estamos encarando y pensando las propuestas. Pero bueno, en estos aportes también vimos intentos de búsquedas, no solo por atravesarlas por las distintas perspectivas, sino por intentar articular disciplinas con otras. Por ejemplo, hay propuestas de literatura que retoman un texto de Susie Shock y se proponen hacer una articulación con danza. Entonces yo pensaba en esto que mostraba Carol hoy, en este video poema de Aylin Karimán, y cómo esa articulación que se presentó en uno de los aportes del Foro de las Consignas, está como pensada desde este lugar también, ¿no? La invitación a generar producciones que articulen campos disciplinares distintos. También vimos, Eli, que una de las perspectivas que por ahí más aparecen son derechos humanos y género, ¿no? Entonces, acá también hacemos una lectura de nuestras formaciones, ¿no? La incidencia de la ESI, seguramente en vinculación con la perspectiva de género, y toda nuestra formación docente en relación con la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Que si bien el diseño curricular la explicita, pero venimos haciendo reflexiones en torno a esta perspectiva. Hay cruces muy interesantes, por ejemplo, entre inglés y género. Entonces, hay una profe, recuerdo el nombre, María Cielo, que ella toma la propuesta de partir de un anuncio publicitario, ¿no? Sobre concepciones que circulan en el sentido común acerca de qué pueden y no pueden hacer las mujeres, y lo toma como un punto de partida para trabajar una construcción sintáctica propia del inglés. Entonces ahí vemos como estos ensayos e intentos de empezar a amalgamar las perspectivas con los propios conocimientos de las disciplinas, ¿no? Entonces, de alguna manera, las disciplinas siguen estando presentes, pero de algún modo podemos decir que se indisciplinan, ¿no? Se rompen, se resquebrajan, y en esa grieta que aparece surge algo, porque la grieta abre un espacio para que algo aparezca, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaba con Eli resaltar esta potencia que por ahí está bueno ver como una potencia incipiente en todas estas propuestas, ¿no? Así que, bueno, no sé, Eli, si vos te gustaría agregar algo más. Me pareció como muy valioso eso, en los intentos de diálogos entre disciplinas, pensándonos como propias disciplinas de un área. Y, bueno, y resaltar esto, que el trabajo interdisciplinar de ninguna manera está negando los contenidos de las disciplinas o los conocimientos de las disciplinas. Al contrario, están fuertemente, pero se van a encontrar atravesados por las perspectivas, se van a encontrar incluso interpelados por las perspectivas, por los enfoques, y de alguna manera esto supone una relectura de nuestros conocimientos, ¿no? De los conocimientos de las disciplinas. Un poco esto nos gustó resaltar de los aportes
que aparecieron en el foro de las consignas. No sé, bueno, abro acá este espacio, ¿qué suscitó esta actividad? ¿Qué generó? ¿Qué abrió? ¿Qué preguntas abrió? No sé si vos tenías algo más para agregar o, bueno, dejamos este espacio aquí para escucharles. A tu palabra. Ahí volví. Está muy mal la señal de internet, así que disculpen las interrupciones. No sé dónde quedaste, Sabri, ya. Bueno, no, hice esta pequeña devolución de aquellos aspectos que nos gustaba destacar, resaltar, como Sí. aspectos potentes No. de propuestas. Sí, las otras posibles lecturas que realizamos cuando compartíamos el tema de las consignas es el de, las temáticas, ¿no? Compartíamos las de género, muchas de inclusión, también leíamos sobre estas perspectivas medioambientales y nos pareció interesante las propuestas de lecturas y que se leyeran entre ustedes en el foro. Para ir cerrando, más allá de las devoluciones, y que esto es un punto de partida, es un inicio para seguir pensando el género consigna, por ahí podríamos pensar, bueno, ¿no? Cuando nosotros habilitamos estas aperturas, cuando nosotros compartimos esta propuesta con nuestros estudiantes, ¿qué esperamos recibir, no? ¿Qué expectativas tenemos con respecto a esta mirada, no? Habíamos hablado sobre la mirada de la acción y el movimiento, y nos interesa ver qué gestos de devolución tenemos sobre los otros, ¿no? ¿Qué expectativas generamos con respecto a nuestros estudiantes en relación a estos movimientos, a estas acciones, ¿no? Y bueno, nos quedan estos interrogantes, ¿no? ¿Qué pensamos, con qué mirada vamos a enfrentar cuando nosotros ponemos este potencial, estas invitaciones a investigar, a experimentar, y qué recibimos del otro lado, ¿no? Es una pregunta, me parece muy válida, porque si bien nosotros siempre estamos, y nuestros roles son dinámicos, creo yo, el de docente, estudiante, es un rol que en estos contextos están siempre en tensión, siempre somos estudiantes de algo, siempre somos docentes. Entonces, en estas dinámicas y en esta fluidez, preguntarnos, ¿no? ¿Qué miradas, qué esperamos cuando invitamos al otro a producir, a experimentar o a investigar? Bueno, con eso estaríamos cerrando. No quiero seguir dilatando un poco más el tiempo. No sé si hay alguna intervención o quieren compartir alguna propuesta, alguna reflexión. Están invitados, si no, podemos ir despidiéndonos. Ahí Bárbara señala dos cercamientos de la cultura, de la danza y de la música. Y le contesta ahí Judith que bueno, que ahora que estén en la escuela pública es una oportunidad de ampliar los derechos, de abrir otra vez ese acercamiento, de que vuelva a lo público y no a lo privado o a lo prohibido. Nosotras hablábamos con Carol cuando armábamos esta clase, que era re importante que el resto de los docentes, que no vamos a hacer de las disciplinas de teatro y danza, sepamos y estemos preparados para cobijar estas disciplinas, porque todos estos estereotipos que estuvimos enunciando hace un rato van a estar presentes en la escuela, y va a ser importante que nosotros, los docentes, estemos atentos para
para acompañar un par de años en el que pensemos todos los estereotipos que hay alrededor de la danza. Va a ser una materia obligatoria y va a tener sus resistencias y va a haber imaginarios alrededor de eso, y va a estar bueno que el resto de los docentes acompañemos a esos espacios nuevos en la escuela, haciéndoles un poco de lugar también, ¿no? Porque sabemos de todo lo que circula alrededor del arte, ¿no? Que para quiénes es y para quiénes no es. Sí, por ahí. Cuando preparábamos esta clase pensábamos en eso, en que nosotros como docentes vamos a tener que acompañar a nuestros compas que van a entrar a la escuela ahora en una materia danza, en una materia teatro, y los que tienen disciplinas más legitimadas. Sí, qué gran desafío, ¿no? Pensando en esto, por ahí un poco lo que propusieron ustedes, pensar en las quietudes, ¿no? Los cuerpos quietos en las escuelas, adoctrinados. Ahora, esos mismos cuerpos, la resistencia, ¿no? que van a ofrecer mediante la danza, el teatro, todo eso, porque ya venimos en el nivel medio, ya estamos readoctrinados porque venimos de una primaria que nos rompe todo esto de los jardines de infantes. Entonces, qué difícil, qué desafío y qué importante el acompañamiento, ¿no? de los demás compañeros en esta nueva disciplina que va a ser obligatoria. La verdad que uno se pone a pensar y es buenísimo, pero también yo creo que van a aparecer un montón de miedos y un montón de resistencias, de los mismos cuerpos de nuestros estudiantes. Si quieren intervenir por ahí, levanten la mano o entren directamente. No hay problema en que nos pisemos. La idea es que sea una charla, una conversación. Creo que Claudio Soto quería hablar, ¿puede ser? Hablé recién lo que dije. Claudia, perdón. No pasa nada. Sí, y yo lo pensaba sobre todo por ahí en escuelas que son mucho más rígidas, ¿no? Como bueno, ¿cómo vamos a dar teatro? ¿Cómo va a haber danzas? Y las escuelas técnicas, por ejemplo, yo lo pienso de donde yo trabajo en una escuela técnica, imagínate. Yo me quedé pensando mucho en lo del silencio y me acordé de una obra que hay de John Cage, que es del año 52, que se llama 4 minutos 33 segundos y son 4 minutos 33 segundos de absoluto de silencio. El compositor va, se sienta en el piano, cierra la tapa y se queda. Hace un corte a los 2 minutos y medio y sigue. Y cómo fue en su momento que mucha gente lo tildó de ridículo, de que era una broma, una mala broma para los espectadores. Sin embargo, él mismo dijo que su obra silenciosa no estaba solamente formada por silencio, sino que se empezaba a componer de los sonidos que empezaban a aparecer en medio de ese silencio, ¿no? Lo tomaba yo como llevándolo a lo que estamos tratando, como este silencio que podemos hacer nosotros como docentes también permite que aparezcan otras cosas que tienen, o otros sonidos, llamémosle, que traen nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no? O otros saberes, como se decía recién, cómo los podemos incorporar nosotros también a nuestras prácticas. Ahí Bárbara dice, hay miedo de no dar los contenidos mínimos. O sea, los conocimientos y saberes. Pero bueno, esto, digamos, no se trata de no dar los conocimientos y saberes disciplinares, sino de ver. Bueno, creo que por la hora ya podríamos ir cerrando y estaríamos, porque ya hay un compañero que se fue, y agradecerles la participación. Y nada, por ahí está bueno como que estas cosas por ahí en el momento nos quedan resonando, ¿no? Y si les resuena algo más respecto de todo lo que conversamos, que lo aporten en el foro, que tengan
esa disponibilidad para seguir conversando estas ideas que por ahí en el momento no terminan de decantar, pero después sí. Bueno, muchas gracias. Hasta el lunes que viene. Será. Hasta el lunes que viene. Gracias. Chao. Gracias, hasta el lunes. Muchas gracias. Chao. Chau, chau. Tenemos que poner musiquita. Que cante Margarita algo. Voy a poner esa obra que dije Poné recién. la obra de Cage. Es incómoda. Sí. Vos estás... te Nosotros moviliza. la trabajamos, cuando armamos esta lo charlamos a Claro. la obra de Cage. A Y mí había una sabe obra de que- teatro, después está la de Abramovich también, que también, después hay una obra de teatro de Pablo Todero en Neuquén que también empezaba con 5 minutos de silencio y la gente se ponía muy loca. Así que... ¿Sabés qué Sí, me vino a la terminó la mente? Ahí voy.